Seguimos con este encuentro de los líderes del Cronista y la revista Apertura. Momento de hablar de un sector que es clave para la Argentina, tanto para el presente como también para el futuro de la economía y del desarrollo del país, el sector energético. Nos acompañan Claudio Cunha, gerente general de Enel en la Argentina, y Ricardo Rodríguez, presidente de Shell Argentina. Recién prácticamente nuevito, recién asumido en el país. Iba a acompañarnos también Pablo Giuliano, CEO de YPF, pero hubo una reunión de último momento que lo obligó a no estar presente. Muchísimas gracias a los dos. La energía es un sector clave por el presente de la Argentina, por el futuro y además en un momento en el cual en el mundo estamos en una transición, en la cual las dos empresas, tanto a nivel internacional como a nivel local, Enel y Shell, juegan un papel trascendental. Tiro el juego, cómo están cerrando el 2022 y qué están viendo para 2023, por lo menos en el plano local, en lo que hace a los negocios de cada una de las compañías. Ricardo. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Juan, y gracias al cronista por la invitación. Un placer estar aquí. Estamos cerrando el año con unos resultados récord en términos de récord de producción. Somos el segundo productor más grande de vaca muerta después de YPF. Estamos produciendo 45.000 barriles. Hemos invertido más de 2.000 millones de dólares hasta ahora. Tenemos un récord de seguridad excelente y tenemos planes de seguir invirtiendo en el país, en Argentina. Un recurso de clase mundial, tanto desde el punto de vista de subsuelo, del recurso natural, pero también de la gente y de las oportunidades. Tenemos algunos desafíos a corto plazo, pero cerrando un año de verdad con muchos logros, tanto de Shell Argentina como del equipo de Shell Argentina, en relación con nuestros trabajadores, con los agentes gubernamentales y el resto de nuestros partners o nuestros socios en la industria. Claudio, ¿y cómo están cerrando en Enel con todas las, digamos, dentro del negocio de electricidad están en la punta de generación y en distribución? Sí, bueno, primero también, Juan, gracias por el espacio, siempre un gusto participar de este panel. Nosotros, en términos operativos, estamos invirtiendo más o menos 250 millones de dólares este año en toda la cadena. Eso nos va a permitir en el negocio de generación incrementar la capacidad instalada de cerca de 90 megavatios en una planta que tenemos en sociedad con YPF y con PAI. En el negocio de distribución, siempre un desafío la calidad de servicio, ¿no? Hemos estado invirtiendo mucho en mejorar la red, en dar más resiliencia a la red, ¿no? Ante fenómenos medioambientales que siempre nos ponen a prueba a cada día. También sistemas de comunicación y también el sistema comercial lo hemos cambiado este año, lo que permite mejorar el servicio de una forma más integral, ¿no? Vamos a terminar el año reduciendo lo que llamamos las pérdidas de energía en casi 2 puntos, que es muchísimo. Y también este año, en lo que va del año, ya hemos logrado conectar llevar energía, ¿no? A cerca de 50.000 nuevos residencias, nuevas casas, que antes o no tenían o tenían de una forma muy precaria, así que llevamos la energía de forma más segura, ¿no? a esos lugares. Eso es lo que, digamos, fue o lo que está haciendo este año, que como hace los últimos años pasa volando, ¿no? Claro. Estamos en noviembre, mitad de noviembre, ahora viene el Mundial, y obviamente nos estamos preparando también para el verano, ¿no? Es siempre un periodo para nuestra industria bastante crítico y ya hace algunos meses que estamos preparándonos para enfrentarlo. Y para el próximo año veo con entusiasmo que se van ajustando, buscando caminos para ajustarse la ecuación tarifaria que hoy no refleja y que los últimos años no refleja lo que realmente cuesta como servicio, ¿no? Por lo cual veo que estamos en un camino lento, pero en un camino correcto, por lo menos de reflejar, digamos,
al cliente final, ¿no? El costo real de los servicios. Mencionabas la adecuación tarifaria, se supone que ya para el año próximo vamos a entrar en el sendero pleno de segmentación y de ajuste tarifario que había definido el gobierno en los últimos meses. ¿De qué va a depender que no haya que haber algún ajuste adicional a lo largo del año? Digo, ¿cuáles son las variables que pueden llegar a depender? ¿Inflación, tipo de cambio, niveles de consumo, niveles de inversión? No, a ver, el sector eléctrico es un sector muy demandante y muy intensivo en inversiones, ¿no? Requiere siempre permanentemente estar invirtiendo, digamos, en las redes, en la generación, en fin. Es muy intensivo siempre. Yo creo que lo que depende es un círculo, ¿no? Que depende de la inflación, ¿no? Básicamente. Un poco el dólar, pero principalmente, digamos, la inflación. El 70% de los costos de nuestra operación son salarios. Los salarios de personal propio, de una empresa contratista, pero son personas que están trabajando. Por lo cual depende mucho del nivel de inflación, ¿no? Pero tenemos que, de una vez por todas, equilibrar esa ecuación, porque la verdad que el modelo que se estaba utilizando en los últimos años de subsidio, lo que ha provocado es incrementar la inflación, desafortunadamente. El impacto inflacionario que hay, el ajuste de tarifa pesa 1,5% en la canasta básica, mientras que la emisión monetaria para atender los subsidios y sobre todo los subsidios poco inteligentes, lo que veníamos practicando, ¿no? Porque 80% de las personas que tenían subsidio no lo necesitaban. Esa dinámica ha hecho con que el impacto, la mitad de la inflación de este año se explica por emisión monetaria, entre otras cosas, para atender al subsidio a la energía, cosa que no tiene mucho sentido cuando el impacto de blanquearlo en tarifa es 10 veces menor. Ricardo, mencionabas Vaca Muerta. Antes que nada hacemos una aclaración que nunca viene mal hacerlo. Hace ya unos cuantos años que Shell en la Argentina concentró su negocio en el upstream, que es la exploración y explotación de hidrocarburos. Y particularmente Shell inició por petróleo, que generalmente cuando se habla de Vaca Muerta y el fenómeno Vaca Muerta está muy cejada a la vista en gas. ¿Qué está pasando en petróleo y qué es lo que hace falta hacer para seguir aprovechando, capitalizando ese potencial? Correcto. Bueno, tenemos un portafolio muy grande, tenemos un portafolio que incluye gas, pero como bien dice Juan, en el corto plazo nos hemos focalizado en petróleo. Argentina está llegando a un momento que desde el punto de vista de líquidos se está convirtiendo en un exportador. De hecho, el mes pasado hubo un récord de exportación de líquidos que son divisas que entran al país, ¿no? Hemos tenido inversiones muy grandes todos como industria en el área no tanto de gas como de crudo. De hecho, a partir de la pandemia, si ves el crecimiento que hubo en el 2020 hasta el 2022, ahorita tenemos prácticamente 280.000 a 300.000 barriles es lo que se está produciendo de petróleo no convencional desde la cuenca de Neuquén, específicamente Vaca Muerta, y hemos llegado a tener tanto éxito que los sistemas de evacuación en este momento están restringiendo mayor crecimiento. Y hay distintos proyectos para expandir, conocemos y está muy en los medios, el proyecto Néstor Kirchner, que está relacionado con ese gasoducto para ampliar la capacidad de exportación de gas o de evacuación de gas desde la cuenca, pero también hay un proyecto con Oldelval y OTE, que son tanto el terminal como la operadora de un caño que va desde Puerto Rosales hasta Allen, que en este momento está a full capacidad. Entonces, uno de los requerimientos importantes que tenemos en la industria es trabajar fuertemente con las inversiones que son necesarias para expandir ese sistema de evacuación. Y, como te recuerdo, cualquier expansión a partir de donde estamos, no ha habido ningún problema para suplir el mercado local en términos de líquidos. Todavía hay un déficit en términos de gas que esperamos poder cubrir, pero en términos de líquidos estamos en la capacidad de exportar barriles y de convertir, de hecho, a Argentina
exportador importante de crudo en la región. Vos venís de tener una experiencia en el exterior, particularmente lideraste proyectos en el Permian estadounidense. ¿Qué semejanzas y diferencias encontrás en cuanto al potencial de Vaca Muerta con quien tal vez hoy sea su principal competidor en materia de combustibles no convencionales? Correcto. Mira, desde el punto de vista del subsuelo, de la calidad de la roca, de la calidad del recurso y de la cantidad del recurso, Vaca Muerta no tiene nada que envidiarle a probablemente algunas de las mejores zonas en el Permian. En términos de costos, hay una estructura de costo que es muy diferente en Argentina que la que tenemos en Estados Unidos, porque hay más competencia. Todo el petróleo no convencional en Estados Unidos se apalancó con una industria que ya existía en la zona. En Argentina, bueno, es una industria que está comenzando y hay cuellos de botella, además de no solo en los sistemas de evacuación, pero en los sets de fractura, en los taladros, en la capacitación del personal, en insumos que vienen importados y el acceso a esas divisas de esos insumos importados y de tener unas condiciones que sean competitivas, promueven que haya una industria, que esa industria de soporte y de servicios se siga desarrollando y podamos llegar a los costos o a los niveles de eficiencia que vemos en Estados Unidos. Quizás a lo mejor no vamos a llegar a los mismos niveles de eficiencia, porque como te digo, es una industria que sirve a muchas otras industrias, además de la petrolera, pero sí hay un espacio para mejora significativa en Argentina, en Vaca Muerta. Cuando uno habla con CEOs de distintas industrias, el tema restricción de dólares o dificultad para insumos aparece como un tema de agenda. En los negocios específicos de ustedes, un poco lo mencionabas recién como uno de los limitantes de Vaca Muerta, y Claudio, te pregunto también a vos, en la operación diaria, ¿cómo está impactando esa situación? Una preocupación que tenemos de cara al verano efectivamente tiene que ver con lograr mantener el abastecimiento de toda la cadena, ¿no?, de nuestros materiales. Prácticamente materiales estamos hablando, ¿no? Buena parte de ellos son importados, o cuando no, y hay fabricación local, a veces un determinado insumo para la producción, ¿no?, de nuestros proveedores también es importado. Y sí estamos observando que hay cortes en esta cadena, ¿no? A veces falta un pequeña componente química para poder finalizar una construcción de un poste, por ejemplo, hace con que el poste no esté. Con lo cual, ese es un tema, o sea, el problema de cadena productiva, ¿no?, de materiales que está afectando a todas las industrias, o buena parte de las industrias del país, y tiene alguna dependencia de material importado, a nosotros también nos preocupa y nos ocupa, en el sentido de acercarse a las autoridades para hacerlo ver que tenemos, o sea, que no podemos poner a riesgo, digamos, una operación tan importante, muchas veces por cosas que no impactan, no son tan impactantes así desde el punto de vista de la balanza comercial. ¿No? Estamos hablando de miles de dólares, no de millones en algunos casos, pero sí que necesitamos buscar una solución porque no afecta a la cadena y nos preocupa. A ver, a la hora de priorizar, ¿no? Digo, los recursos son escasos y en este momento hay que establecer prioridades. Imagino que el negocio de distribución puede llegar a tener una relevancia en detrimento a lo mejor de proyectos nuevos de generación. Digo, es una situación en la cual están debatiéndose. A ver, la manta corta siempre, ¿no? Sí. Es muy complicado. Yo recién comentaba que estamos ampliando la capacidad instalada de un ciclo combinado que tenemos acá. Se va a incrementar en 90 megavatios. Pero la obra no es solo por el incrementar, la obra es la turbina completa. Con lo cual necesitamos, por ejemplo, lo que está ahora, ¿no?, en pleno mantenimiento, está previsto para entrar en operación a primeros quincenas de diciembre. Tenemos que ser capaces de lograr que todos los materiales que necesita importar entren, porque si no entra son 800 megavatios lo que estará afuera, en la pleno Buenos Aires. Entonces el lado de generación también, dependiendo del verano, ¿no?, de la demanda, pero en un contexto donde
no es que nos sobra energía como país, ¿no? Hemos estado importando energía en invierno de Brasil, con lo cual en verano es probable también que sea necesario, con lo cual cada mega cuenta, ¿no? Toda la cadena tenemos que tratar de atenderla, ¿no? Se va terminando el tiempo y quiero empezar a hablar un poquito del futuro, y esto también tiene que ver no solo con el año próximo, sino con los siguientes y con oportunidades y negocios potenciales que tiene cada una en el segmento en el que opera. En el caso de Enel, en el negocio de electricidad, la transición energética brinda la oportunidad de la electrificación. ¿Cómo se conjugan los dos conceptos, Claudio, y en ese juego cómo encaja la distribución? A ver, la electrificación es un pilar fundamental en la transición energética argentina y del mundo, ¿no? La electrificación la tenemos que hacer en todos los lugares donde sea más eficiente tener la electricidad que otra fuente energética. Y la tenemos que hacer obviamente a base de energía renovable, ¿no? Si no, mucho sentido no tiene cambiar la matriz solo de dónde la está produciendo, dónde la está consumiendo. De cara a la distribuidora y el sistema en general, ¿no? Va a necesitar mucho más robustez y resiliencia y digitalización, ¿no? Poner tecnología en la red para que podamos operar y atender a este incremento de consumo que seguramente habrá, pero también blindar las redes en la medida que somos cada vez más dependientes de la electricidad, lo hemos visto también eso en la pandemia, ¿no? Pero también blindar las redes de las cuestiones climáticas que son parte ya, desafortunadamente, parte del cotidiano, ¿no? Entonces esas dos frentes requieren para una distribuidora de energía la necesidad de invertir mucho en tecnología en la red, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo en Enel. Operamos 75 millones de clientes en el mundo, ¿no? Y también atendiendo este mayor nivel de exigencia o mayor nivel de electrificación que se da en los consumos por un auto eléctrico, por una cocina eléctrica, un departamento full eléctrico, para lo que sea, pero que tiene que también ser conjugado con una mayor eficiencia. Antes comentaba de que la educación viene de la mano con la eficiencia, pero también la eficiencia de lo que ya tenemos. Hoy un dato interesante, ¿no? Hoy nuestras casas, el 40% de la energía que entra en esas casas para calefaccionar, bueno, ahora en el invierno para refrigerarla, la perdimos. Porque tenemos instalaciones que no proporcionan una mejor eficiencia como casa, como retención, digamos, de esa energía. Con lo cual también es un pilar importante de la eficiencia energética. Ricardo, transición energética, sin embargo en el mundo hay una ventana todavía amplia para los hidrocarburos como combustible de transición y todavía como insumo principal de muchas de las cosas que mueven la economía. Argentina apuesta mucho a Vaca Muerta, también hay un potencial muy fuerte en offshore y ahí Shell también tiene proyectos. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Con qué expectativas? Digo, están dentro de uno de los proyectos más comentados y que puede arrojar resultados positivos. Correcto. Sí, mira, además de Vaca Muerta, como tú dices, tenemos una posición, tenemos 3 bloques, en 2 de ellos somos operadores y en el otro acompañamos a Equinor y a YPF, el operador es Equinor, y estamos viendo no solo adquisición sísmica en este momento para poder evaluar el potencial de los bloques. Creemos que tiene un potencial importante y que puede ser transformador, pero también estamos en el proceso, bueno, de aprobación de permisos para perforar potencialmente un pozo en el futuro, ¿no? Eso podría abrir una industria completamente diferente. Podemos ver, por ejemplo, lo que pasó en Brasil y cómo esa industria impulsó el resto. Nosotros lo vemos dentro, hablando de transición energética, lo vemos dentro del compromiso que tiene Shell de llegar al 2050 a Net Zero. Mientras seguimos utilizando algunas de las inversiones o los retornos que tenemos, las inversiones en oil and gas, estamos haciendo inversiones muy importantes en energías renovables. Entonces es importante, tanto para el país como para Shell,
seguir suministrando la energía, y parte de esa dieta energética, como dices, va a ser hidrocarburos por el momento. Sí, a ver, siempre se habla en la industria, y es bueno recordarlo porque el público siempre se renueva, de los descubrimientos recientes en África, que ahí han sido muy alentadores. Recordame vos bien las cifras en cuanto al potencial, pero $3.000 millones puede llegar a ser. La inversión en offshore, por ejemplo, de Shell a nivel global, es de más de $9.000 millones, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, en Brasil, cifras muy importantes, y lo que pudiera ser en Argentina también. Claro, está en etapa de exploración, es una actividad con alto riesgo no desde el punto de vista de salud o de ambiente, sino es una actividad de alto riesgo de que puede ser que no sea exitosa, que no consigamos el petróleo, que no consigamos la acumulación que esperamos conseguir o en las cantidades que se espera conseguir. ¿Y lo descubierto en África, qué es lo que...? África y América, para los que no son geólogos, en algún momento estuvieron unidas, y hubo unos descubrimientos que tuvimos en África, en Namibia, y esos descubrimientos nos dan mayores perspectivas de que hay un sistema de petróleo potencialmente funcionando offshore en Argentina, que pudiera ser muy atractivo, pero como te digo, es un pozo, hay que perforar el pozo, hay que adquirir la información antes de que podamos celebrar de que haya inversiones importantes en ese sentido. La última para cerrar, ¿tienen alguna fecha prevista del inicio de la exploración? Mira, estamos pensando que sea antes del 2025. Depende de cuándo se ajustan los permisos, etcétera. Idealmente quisiéramos perforar el año que viene, pero es algo que yo diferiría al operador, que es Equinor, al cual estamos apoyando. Nosotros por nuestro lado queremos tomar sísmica en nuestros bloques, y potencialmente la tomaríamos el año que viene o el año después del que viene. Bien, la última a los dos. Proyectos puntuales que en 2023 se lanzan, cada una de las compañías. Devuelvo la pelota a Claudio a ver qué... Nosotros estamos impulsando bastante proyectos de generación distribuida a través de una unidad de NLX, y seguramente seguiremos incorporando tecnología a nuestra red, ¿no? Son, digamos, las dos grandes frentes que seguiremos apoyando en el próximo año. Bien, Ricardo y Shell. Nosotros tenemos dos proyectos por lo menos grandes. Uno es una planta nueva en Bajada Anielo, que es una planta que tiene 15.000 barriles, va a tener 15.000 barriles de petróleo, casi 27.000 barriles de petróleo equivalente de capacidad. Prácticamente aumentamos de 45 en capacidad instalada, vamos a ir hasta casi 70.000 barriles de capacidad instalada. Tenemos también un oleoducto con un par de socios, con PAE y con Pluspetrol, que vamos a inaugurar en las próximas semanas, probablemente a principios del año que viene, que es un oleoducto de 105 kilómetros con 120.000 barriles de capacidad, para tratar de alivianar un poco el problema de evacuación de la cuenca. Y además de eso, seguimos con un portafolio de inversiones muy similar a lo que hemos tenido en años anteriores, ¿no? Hay trabas desde el punto de vista de divisas, acceso a divisas para la importación de bienes y servicios que necesitamos para nuestra actividad, pero creemos y confiamos que algunas de esas trabas se pueden resolver junto con las autoridades el año que viene, para mantener ese programa de inversiones en pozos y de resto de infraestructura. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Fueron Claudio Cunha, Country Manager de Enel Argentina, y Ricardo Rodríguez, presidente de Shell en la Argentina, Chile y el Uruguay, en este panel de industria energética en el Encuentro de los Líderes. Ahora, después de la pausa, sigue el evento cumbre del calendario anual del cronista.